Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, novedades del espectáculo y por supuesto, el salseo más jugoso del panorama. Aquí estoy, lista para desenmarañar otra madeja de rumores y confirmaciones que nos tienen con el corazón en la garganta. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguro les va a dejar boquiabiertos. Vamos a hablar, ni más ni menos, de Kerem Bürsin y Afra Sarıoğlu. Sí, los nombres que todos queríamos escuchar, ¿verdad? Pero, ojo. No se emocionen todavía, que aquí no vamos a hablar de un romance secreto ni nada por el estilo. Hoy vamos a centrarnos en la nueva vida de Kerem, una vida que ha sorprendido a propios y extraños, y en la reacción de Afra, una reacción que, créanme, no se van a esperar para nada. Antes de que sigamos adelante y les revele todos los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí, en este rinconcito de internet, les traemos las noticias más frescas, las primicias más candentes y, por supuesto, los mejores análisis de sus series y actores favoritos. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia. Bueno, ya estamos listos. ¿Preparados? Vamos allá. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más cotizados del momento. Su talento, su carisma y, seamos honestos, su innegable atractivo físico lo han convertido en un ícono no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Después de protagonizar exitosas series como Sen Kalkam, donde, por cierto, nos enamoramos perdidamente de su química con Hande Erçel, Kerem ha estado un poco más alejado de las pantallas, al menos en lo que se refiere a series turcas. Pero que no cunda el pánico, no se ha retirado. Kerem ha estado muy ocupado explorando nuevas oportunidades y expandiendo sus horizontes profesionales. Y aquí es donde viene la sorpresa. Resulta que Kerem ha decidido dar un giro radical a su carrera y ha puesto un pie firme en Hollywood. Sí, lo que oyen. Nuestro Kerem va a probar suerte en la meca del cine. Hace ya algunos meses que se le ha visto en Los Ángeles, codeándose con productores, directores y otros actores de renombre. Se rumoreaba que estaba tomando clases de actuación, perfeccionando su inglés y, en general, preparándose para dar el salto al mercado internacional. Y ahora, por fin, tenemos confirmación. Kerem Bürsin ha firmado un contrato para protagonizar una película de acción en Hollywood. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Sus fans están eufóricos, emocionados de ver a Kerem alcanzar este nuevo hito en su carrera. Y no es para menos, es un sueño hecho realidad. Kerem siempre ha hablado de su ambición de trabajar en proyectos internacionales, de mostrar su talento a un público más amplio. Y ahora, gracias a su esfuerzo y dedicación, lo está logrando. Pero, ¿de qué va esta película? Bueno, los detalles todavía son un poco escasos, pero lo que se sabe hasta ahora es que se trata de una película de acción con un presupuesto considerable. Kerem interpretará a un agente secreto que deberá enfrentarse a una peligrosa organización criminal. Tendrá escenas de riesgo, persecuciones espectaculares y, por supuesto, mucho drama. Vamos, un papel que le viene como anillo al dedo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué piensa Afra Sarıoğlu de todo esto? Como saben, Afra es una de las actrices jóvenes más talentosas de Turquía. Su trabajo en Yalan la ha catapultado a la fama internacional. Y además de su talento, Afra también es conocida por su cercanía y profesionalismo. Afra y Kerem han coincidido en varios eventos a lo largo de sus carreras, y aunque no son amigos íntimos, siempre se han mostrado respeto y admiración mutua. Así que, naturalmente, la prensa y los fans estaban muy interesados en conocer la opinión de Afra sobre el salto de Kerem a Hollywood. Y aquí viene lo interesante. La reacción de Afra, lejos de ser la típica felicitación protocolaria, fue mucho más, digamos, inesperada. Durante una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre el tema, Afra sonrió de una manera un tanto enigmática y respondió: Kerem es un hombre ambicioso y talentoso. Estoy segura de que le irá muy bien en Hollywood. Le deseo lo mejor, sinceramente. Aunque creo que debería tener cuidado con los tiburones. ¿Cuidado con los tiburones? ¿A qué se refería Afra con esa extraña advertencia? La prensa turca se volvió loca tratando de descifrar el significado oculto de sus palabras. Algunos especularon que Afra se refería a la competitividad feroz que existe en Hollywood, a la necesidad de estar siempre alerta y protegerse de las malas intenciones.
Otros, más suspicaces, incluso sugirieron que Afra podría estar insinuando que Kerem podría encontrarse con personas poco confiables en la industria del cine. Lo cierto es que la respuesta de Afra generó mucha controversia y dio pie a todo tipo de interpretaciones. Algunos la criticaron por ser poco clara y ambigua, mientras que otros la aplaudieron por ser honesta y auténtica. Y es que Afra siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa, sin importar las consecuencias. Pero más allá de las especulaciones, lo que queda claro es que Afra no está del todo convencida de la decisión de Kerem. Si bien le desea lo mejor, parece tener ciertas reservas sobre el ambiente de Hollywood. Y teniendo en cuenta su experiencia en la industria del entretenimiento, es posible que su advertencia tenga algo de fundamento. ¿Será que Afra sabe algo que nosotros no sabemos? ¿O simplemente está expresando su preocupación por un colega que se aventura en un territorio desconocido? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que estaremos muy atentos a los próximos pasos de Kerem en Hollywood y a cualquier declaración que haga Afra al respecto. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla. Kerem con su nueva película de acción, y Afra con su exitosa serie Yalan. Porque estos dos actores tienen mucho que ofrecer y nos seguirán dando de qué hablar durante mucho tiempo. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de sorpresas y especulaciones. Hemos analizado la nueva vida de Kerem Bürsin en Hollywood y la inesperada reacción de Afra Saraaoglu. Hemos visto cómo Kerem se aventura en nuevos desafíos y cómo Afra, con su peculiar estilo, le da un consejo que ha generado todo tipo de debates. Como siempre, les agradezco muchísimo por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, aquí en su canal favorito, siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más perspicaces y por supuesto, el salseo más jugoso. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la decisión de Kerem de irse a Hollywood? ¿Creen que tendrá éxito? ¿Y qué piensan de la reacción de Afra? ¿A qué creen que se refería con su advertencia sobre los tiburones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todas las novedades y por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así me ayudan a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos seriales. No cambien. Y recuerden, siempre hay más salseo del que creemos. Chao, chao. *** ampliación de la noticia ***. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. El salseo está que arde y tenemos aún más información que compartirles. Profundicemos un poco más en este movimiento estratégico de Kerem Bürsin. No es un secreto que muchos actores turcos han intentado, con mayor o menor éxito, dar el salto a Hollywood. Algunos han conseguido papeles secundarios en grandes producciones, mientras que otros han optado por proyectos independientes o colaboraciones con plataformas de streaming. Pero el caso de Kerem es diferente. No se trata de un papel menor, sino de un protagónico en una película de acción con todas las de la ley. Un verdadero peliculón, como diríamos por aquí. Y para que se hagan una idea de la magnitud de este proyecto, déjenme contarles que la producción está a cargo de una compañía con un historial impresionante en el género. Han producido películas con estrellas de la talla de Bruce Willis, Sylvester Stallone y Jason Statham. Así que Kerem está en muy buena compañía. Además, el director es un reconocido especialista en escenas de acción y efectos especiales. Ha trabajado en películas de Marvel y DC Comics, así que sabe muy bien cómo crear secuencias trepidantes que mantengan al público al borde de sus asientos. Pero, ¿qué sabemos del personaje que interpretará Kerem? Pues bien, fuentes cercanas a la producción nos han revelado que se trata de un agente secreto con un pasado turbio y habilidades extraordinarias. Es un tipo duro, pero también tiene un lado vulnerable y atormentado. Vamos, el arquetipo perfecto para lucir el talento actoral de Kerem. Se espera que la película tenga un tono oscuro y realista, con escenas de combate cuerpo a cuerpo, persecuciones automovilísticas y explosiones espectaculares. Un verdadero festín para los amantes del cine de acción. Y mientras Kerem se prepara para este gran desafío,
no podemos dejar de hablar de la reacción de Afra Saraolu. Su comentario sobre los tiburones de Hollywood ha desatado una auténtica tormenta en las redes sociales. Los fans de Kerem se han dividido entre aquellos que agradecen la sinceridad de Afra y aquellos que la critican por sembrar dudas sobre el futuro de su ídolo. Algunos incluso han llegado a acusarla de envidia, pero no nos adelantemos. Para entender mejor la advertencia de Afra, es importante conocer un poco más sobre su trayectoria en la industria del entretenimiento turca. A pesar de su juventud, Afra ha trabajado en varias series y películas de éxito. Ha experimentado de primera mano los altibajos de la fama, la presión de los medios y las intrigas que a veces se esconden detrás de las cámaras. Ha visto cómo algunos colegas han sido víctimas de contratos abusivos, rumores maliciosos y rivalidades despiadadas. Por eso es comprensible que se sienta preocupada por el futuro de Kerem en Hollywood. Pero, ¿qué se refería Afra concretamente con los tiburones? Pues bien, podríamos interpretar su advertencia de varias maneras. En primer lugar, podría estar aludiendo a la competitividad extrema que existe en Hollywood. La industria del cine estadounidense es un mercado muy exigente, donde solo los más fuertes y perseverantes logran sobrevivir. Kerem tendrá que enfrentarse a una gran cantidad de actores talentosos y ambiciosos que sueñan con alcanzar el éxito. Tendrá que demostrar su valía y luchar por cada oportunidad. En segundo lugar, Afra podría estar advirtiendo a Kerem sobre los peligros de confiar en personas equivocadas. En Hollywood, como en cualquier otra industria, hay personas que solo buscan su propio beneficio y no dudarán en aprovecharse de los demás. Kerem tendrá que ser muy selectivo con sus amistades y colaboradores, y rodearse de personas honestas y leales que le apoyen en su camino. En tercer lugar, Afra podría estar insinuando que Kerem podría enfrentarse a situaciones incómodas o incluso peligrosas en Hollywood. La industria del cine estadounidense ha sido escenario de escándalos de acoso sexual, abuso de poder y discriminación. Kerem tendrá que estar alerta y defender sus derechos en caso de que se encuentre en una situación similar. En definitiva, la advertencia de Afra es un recordatorio de que Hollywood no es un cuento de hadas. Es un lugar lleno de oportunidades, pero también de desafíos y peligros. Kerem tendrá que estar preparado para afrontar cualquier obstáculo que se le presente y mantenerse fiel a sus valores. Y mientras esperamos con ansias el estreno de la película de Kerem, no podemos olvidarnos del éxito arrollador de Afra en Yalan. La serie ha conquistado al público turco e internacional con su trama adictiva, sus personajes carismáticos y sus interpretaciones memorables. Afra se ha consolidado como una de las actrices más prometedoras de su generación y ha demostrado que tiene un futuro brillante por delante. Así que, mis queridos chismosos, tenemos mucho que esperar de Kerem y Afra. Kerem se aventura en Hollywood con un proyecto ambicioso y Afra continúa cosechando éxitos en la televisión turca. Dos talentos que nos seguirán dando de qué hablar durante mucho tiempo. Y recuerden, aquí en su canal favorito, les mantendremos informados de todas las novedades y el salseo que rodea a estos dos actores. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Hasta pronto, mis chismosos seriales. No cambien. Y recuerden, siempre hay más salseo del que creemos. Chao, chao.